Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana y hoy comenzamos hablándoles del turismo internacional que alcanza un nuevo récord. En México hay una ola de violencia tras la muerte de El Mencho. Perú, Balcázar asume la presidencia tras la caída de Gerí. Les damos detalles de las relaciones entre Indonesia y Estados Unidos por el acuerdo comercial que queda en el limbo por el fallo del Supremo. Repasamos 4 años de conflicto en Ucrania. Tendremos la vista puesta también en esa segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, nuevamente con Omán como principal país intermediario. En África, el Fondo Monetario Internacional señala que la deuda pública de Mozambique es insostenible. Y terminamos en Estados Unidos. La Corte Suprema tumba los aranceles recíprocos y fuerza un reseteo comercial. Comenzamos. El número de turistas internacionales a nivel global aumentó un 4% en 2025 hasta alcanzar los 1.520 millones, el máximo de la serie histórica, de acuerdo al informe publicado por ONU Turismo. El crecimiento fue generalizado en prácticamente todos los continentes. Europa fue nuevamente la región más visitada al concentrar más de la mitad del turismo internacional, 793 millones, un 4% más que el año anterior. Por su parte, el continente africano registró la mayor variación interanual con un aumento del 8%, 76 millones de visitantes. En cambio, el número de turistas descendió en Estados Unidos más de un 4%, lastrado por el endurecimiento del marco normativo y la controvertida política exterior de la administración de Donald Trump. En términos económicos, el gasto de los viajeros se situó cerca de los 2 billones de dólares según los cálculos provisionales, un 5% más que el año anterior. Se espera que el dinamismo de la industria del turismo se mantenga a lo largo del presente ejercicio, impulsado por la mejora de la conectividad aérea, el aumento de los viajes al extranjero desde los países emergentes y la organización de eventos internacionales como el Mundial de la FIFA. Nos fijamos ahora en México. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tras resultar herido en un operativo del ejército en Jalisco con apoyo de inteligencia estadounidense, ha desatado una reacción violenta en amplias zonas del país. Bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y ataques a comercios se han extendido por al menos 16 estados, con especial impacto en Jalisco, incluida Guadalajara y el destino turístico de Puerto Vallarta. El gobierno ha activado protocolos de seguridad, ha suspendido clases y eventos masivos en algunas regiones y ha pedido a la población mantener la calma, subrayando que la mayor parte del territorio ha continuado con actividad normal. Es uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en años y consolida la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, que había intensificado la presión para actuar contra el cártel Jalisco Nueva Generación, designado organización terrorista por Washington. Sin embargo, la eliminación de su líder abre un periodo de incertidumbre. Puede derivar en una pugna interna por el control del cártel o en una fragmentación que multiplique la violencia regional. La cuestión central es si el operativo fortalecerá la capacidad del Estado para contener al crimen organizado o si precipitará un nuevo ciclo de inestabilidad en varias zonas del país. Nos fijamos ahora en Perú y hablamos de nueva convulsión política. El Congreso destituyó al presidente interino José Gerí en medio de diligencias fiscales por presunto tráfico de influencias y sospechosos vínculos con empresarios, incluido un empresario chino con intereses comerciales, y de acusaciones de influencia indebida en nombramientos en el Estado. La censura volvió a evidenciar la fragilidad institucional acumulada en la última década, en la que el país ha tenido 8 presidentes en 10 años. Para cubrir el tramo final del mandato hasta el 28 de julio, cuando asumirá el ganador de las elecciones del 12 de abril, el Parlamento eligió como nuevo jefe del Estado a José María Balcázar, en una votación ajustada que volvió a mostrar la dificultad para articular mayorías estables en un Congreso fragmentado. Balcázar llega con un margen de acción acotado y bajo presión. Debe recomponer el gabinete tras renuncias en bloque, responder a las demandas de medidas frente a la inseguridad y gobernar con el escrutinio de un frente judicial abierto, ya que tiene fijado para junio un juicio por presunta apropiación ilícita de fondos y acumula otras investigaciones. En paralelo, ha buscado enviar señales de continuidad económica. Tras reunirse con el presidente del Banco Central, Julio Velarde, ha designado como primer ministro al economista Hernando de Soto, con un gabinete que deberá someterse a la evaluación del Congreso, un trámite que añade incertidumbre inmediata sobre su capacidad de gestión. Queda por ver si Balcázar podrá sostener una gobernabilidad mínima hasta el traspaso de poderes, evitando un nuevo episodio de inestabilidad institucional.
Más noticias. El acuerdo comercial entre Estados Unidos e Indonesia queda en el limbo por el fallo del Supremo. El pasado 19 de febrero, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sellaron un acuerdo comercial en Washington. Este pacto establece una tasa arancelaria del 19% para las exportaciones indonesias, una mejora significativa frente al 32% inicial, mientras que Yakarta se ha comprometido a eliminar las barreras arancelarias en más del 99% de los productos estadounidenses. Paralelamente, empresas de ambos países concretaron acuerdos de inversión valorados en 38.400 millones de dólares, enfocados en sectores estratégicos como energía, agricultura, minería de minerales críticos y tecnología. El acuerdo incluye la polémica cláusula de exclusión. Se trata de una restricción geopolítica estratégica que obliga a Yakarta a limitar drásticamente sus intercambios comerciales y de inversión con China, especialmente en tecnología, semiconductores y minerales críticos. La alegría por el acuerdo en ambos gobiernos ha quedado en jarro de agua fría a las 24 horas tras el fallo del Supremo estadounidense, aunque Prabowo ha manejado públicamente la situación con cautela, declarando que respeta la política interna estadounidense. La tensión es evidente. Su administración se siente atrapada en un pacto que reduce los aranceles al 19%, cuando el nuevo arancel global tras el fallo es el de solo el 15%, lo que deja a Indonesia en una desventaja comparativa frente a países que no cedieron ante las exigencias de Washington. Esta fricción se intensifica debido a las presiones de la Casa Blanca para que Yakarta ratifique el acuerdo rápidamente, mientras que los sectores industriales indonesios reclaman rechazar el acuerdo firmado bajo la amenaza de aranceles del 32% que ya no existen legalmente. La administración indonesia no quiere enfrentarse a la Casa Blanca, pero parece que el acuerdo quedará por ahora en el limbo mientras solicita nuevas negociaciones para garantizar que Indonesia reciba el mismo o mejor trato del 15% y o una eliminación del acuerdo de exclusión contra China. Ponemos el foco en Ucrania. Se cumplen 4 años desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Tras las primeras semanas, el conflicto se adentró en una guerra de desgaste caracterizada por la lucha de trincheras y sobre todo por el empleo masivo de drones. De acuerdo al Center for Strategic and International Studies, con sede en Washington, más de 1,2 millones de soldados rusos han muerto o han resultado heridos en los combates. En el caso del ejército ucraniano, esta cifra se sitúa entre los 500.000 y 600.000. Pese a la superioridad numérica de las fuerzas armadas rusas y el elevado coste humano, el avance en los últimos 2 años de conflicto ha sido muy limitado, en torno al 1,5% de territorio. Si bien Moscú continúa manteniendo la iniciativa, no se ha producido ninguna ruptura significativa del frente a lo largo del Donbass. En el ámbito diplomático tampoco se han producido grandes avances. Algunas divergencias continúan siendo insalvables, especialmente la exigencia de Moscú de controlar todo el territorio del Donbass. En este contexto, en el 4º aniversario del conflicto, la paz continúa pareciendo tan lejana como la victoria de cualquiera de los dos bandos. Nos vamos a Oriente Medio, hablamos de riesgo de conflicto inminente entre Irán y Estados Unidos. El próximo 26 de febrero tendrá lugar en Ginebra la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, nuevamente con Omán como principal país intermediario. La celebración de esta cumbre mantiene pues abierta la posibilidad de que las tensiones puedan dirimirse en el ámbito diplomático. Sin embargo, al mismo tiempo, el riesgo de que se produzca un conflicto armado se ha agravado notablemente. El asombroso despliegue militar de Estados Unidos en la región sugiere que Washington se estaría preparando para iniciar un ataque a gran escala. Los portaaviones USS Abraham Lincoln y su flota de destructores llegaron a Oriente Medio a finales de enero. Desde entonces, Estados Unidos ha trasladado a sus bases en el Golfo un amplio número de cazas de combate F-35 y F-16, aviones de vigilancia L-3 Sentry y sistemas de defensa antimisiles como el Patriot y el THAAD, entre otros muchos activos. Se espera además que en los próximos días llegue a la región el mayor portaaviones de la flota norteamericana, el Gerald Ford, acompañado de su grupo de ataque. Según expertos en defensa, se trata con diferencia del mayor despliegue militar de Estados Unidos en el extranjero desde el conflicto de Irak en 2003. Por ello, a diferencia de la denominada Guerra de los 12 días del pasado mes de junio, en esta ocasión Washington cuenta con capacidad militar para sostener durante varias semanas una campaña aérea. En este contexto, el 19 de febrero, el presidente Donald Trump dio un ultimátum de 10-15 días a Irán para alcanzar un acuerdo.
Washington ha establecido como requisitos la renuncia de Teherán al programa nuclear, la entrega del uranio enriquecido, el cese de la represión contra las voces críticas, la suspensión del apoyo a las milicias aliadas de la región como Hezbollah y el desmantelamiento del programa de misiles balísticos. Desde la perspectiva del régimen del ayatolá Ali Khamenei, aceptar estas condiciones le dejaría en una posición muy debilitada sin capacidad de disuasión. Por ello, la posibilidad de que se alcance un acuerdo no es ahora mismo la opción más probable. Desplazamos el foco hacia África, concretamente hacia Mozambique, porque el Fondo Monetario Internacional ha señalado que la deuda pública es insostenible. El último informe publicado por el Fondo Monetario Internacional muestra la compleja situación financiera en la que se encuentra Mozambique. Navega una crisis fiscal que ha llevado al país a acumular atrasos en los pagos a acreedores multilaterales y bilaterales. El Fondo Monetario Internacional considera que su deuda pública es insostenible dados los crónicos déficits fiscales y su dependencia de la deuda doméstica, a lo que se suma su débil crecimiento económico. La economía mozambiqueña no consigue recuperar al completo del golpe que sufrió con el escándalo de los bonos de atún, que estalló hace una década y provocó un impago de su deuda. Maputo tenía un acuerdo del tipo ECF con el fondo hasta el año pasado, que abandonó cuando el recién elegido presidente Daniel Chapo optó por iniciar negociaciones para un nuevo programa que no han tenido éxito. Su victoria electoral se vio ensombrecida por denuncias de fraude y una ola de protestas que se saldó con cientos de muertos tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, una inestabilidad que se prolongó durante meses, profundizando la crisis económica del país. Dado que la gran mayoría de los mozambiqueños viven bajo el umbral de la pobreza, el gobierno se enfrenta a un elevado coste político de aplicar las medidas exigidas por el FMI en sus programas. El hallazgo de gas en 2010 prometía convertir a Mozambique en una potencia energética, pero la insurgencia yihadista y la debilidad institucional han provocado años de retraso en el desarrollo de los proyectos, aunque su reactivación anunciada recientemente impulsará el PIB, la recaudación fiscal y las exportaciones. El impacto en el empleo será limitado. Y terminamos hoy las claves de la semana en Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó el pasado 20 de febrero por 6 votos frente a 3 los aranceles recíprocos de Donald Trump basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional al considerar que excedían la autoridad presidencial en materia comercial reservada al Congreso. En respuesta, Trump criticó duramente el tribunal e impuso de inmediato un arancel temporal del 10% a las importaciones bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que elevó al día siguiente al 15% el máximo que permite la norma. Esta medida caduca automáticamente a los 150 días sin aprobación del Congreso y también podría enfrentar posibles demandas por abuso o justificación insuficiente. Además, no está del todo claro cómo funcionará en los casos en los que ya hay firmado un acuerdo comercial, si bien todo indica que podría operar en la mayoría como un suelo temporal. Todo ello ha generado una lógica incertidumbre entre todos los socios comerciales de Estados Unidos. El representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, ha asegurado que respaldará los acuerdos firmados y espera reciprocidad de sus socios, pero la realidad sobre el terreno es más compleja. Mientras México y Canadá gozan de una exención explícita al nuevo arancel, posiblemente también Argentina, otros países, en cambio, no. Entre los perjudicados destaca el Reino Unido, que intentará proteger su reducida tasa del 10% frente al nuevo mínimo del 15%. La Unión Europea también podría verse afectada, aunque su acuerdo general contempla un 15%, corre el riesgo de perder las exenciones sectoriales ya pactadas. Por su parte, países con acuerdos con tasas superiores como India del 18%, Malasia, Indonesia y Camboya con el 19% se encontrarían pagando tasas superiores al nuevo estándar mundial. Esto ha provocado ya que en Kuala Lumpur y Phnom Penh se detenga la ratificación interna de los acuerdos, ya que sus legislaturas consideran un sinsentido cumplir concesiones costosas para terminar pagando más que países sin tratado. La India también parece que ha retrasado una reunión con Estados Unidos en la que iba a finalizar los detalles del acuerdo alcanzado hace tan solo unas semanas, mientras que Indonesia revalúa su situación tras firmar su propio acuerdo tan solo un día antes del fallo del Supremo. Los grandes beneficiados del fallo serían países que soportan aranceles recíprocos mucho más elevados y no han firmado acuerdos definitivos. Los más
más destacados serían China con el 45% y Brasil con el 50%, que salen beneficiados no solo por la reducción absoluta, sino porque el nuevo gravamen global del 15% nivela el terreno competitivo frente a otros países con tasas más bajas previas. El incentivo que ahora tienen para llegar a un acuerdo es prácticamente nulo. Además, en el caso de China, los productos de Estados Unidos podrían sufrir ahora un arancel de entrada mucho mayor que en sentido inverso, situación extremadamente paradójica tras un año de guerra comercial iniciada por Trump. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.